Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha anhelado alcanzar un poder que le permita trascender sus limitaciones naturales. A lo largo de la historia, este deseo de perfección ha impulsado grandes avances en la ciencia y la tecnología, pero también ha llevado a la humanidad por caminos oscuros. La idea de mejorar la especie humana, de controlar la genética para obtener características superiores, no es una fantasía moderna, sino que se remonta a más de un siglo atrás. En este contexto surge la eugenesia, una filosofía que promete la creación de un mundo más saludable y equilibrado, pero que a menudo se asocia con prácticas y políticas que han causado sufrimiento y muerte. Este concepto, a pesar de ser una de las ideas más polémicas de la historia de la ciencia, sigue siendo objeto de debate hoy en día, donde se enfrentan los avances biotecnológicos con las lecciones del pasado. La eugenesia es una corriente filosófica y científica que propone la mejora de la especie humana a través de la selección genética. El término fue acuñado en 1883 por Francis Galton, primo de Charles Darwin, quien inspiró sus teorías en los principios de la evolución. Galton, convencido de que el progreso de la humanidad dependía de la mejora genética, propuso que los individuos con características deseables, como una buena salud, inteligencia superior o habilidades excepcionales, deberían ser incentivados para reproducirse, mientras que aquellos con deficiencias físicas o mentales debían ser desalentados o incluso impedidos de tener hijos. El objetivo de la eugenesia era, en teoría, evitar que los genes débiles se transmitieran a futuras generaciones, creando así una población más fuerte y capaz. Aunque sus orígenes parecen razonables desde una perspectiva científica, la eugenesia pronto se asoció con ideas de control social y discriminación. En lugar de basarse en un análisis objetivo de lo que significaba mejorar a la humanidad, la eugenesia acabó siendo utilizada para justificar políticas de segregación, esterilización forzada y, en casos extremos, genocidio. La historia de la eugenesia está marcada por dos periodos fundamentales: su auge a principios del siglo XX y su colapso tras la Segunda Guerra Mundial. A principios del siglo XX, las ideas eugenésicas se hicieron populares en países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. En 1907, el estado de Indiana, en Estados Unidos, aprobó la primera ley de esterilización forzada, un modelo que se expandió rápidamente a otros estados, bajo la justificación de evitar la transmisión de características no deseadas, como enfermedades mentales o discapacidades. Miles de personas fueron esterilizadas sin su consentimiento. Esta política no se limitó a individuos con discapacidades,
también se dirigió a minorías raciales, inmigrantes y personas pobres, quienes eran considerados genéticamente inferiores. El régimen nazi es el ejemplo más extremo de la implementación de la eugenesia. Inspirados por las ideas eugenésicas, los nazis introdujeron políticas de esterilización masiva y más tarde la solución final, que implicaba la eliminación sistemática de millones de personas consideradas indeseables, como judíos, discapacitados, gitanos y otros grupos. La idea de una raza aria pura y superior se basaba en la creencia de que los genes de ciertas personas debían ser preservados y que la eliminación de los genes defectuosos era necesaria para el bienestar de la humanidad. El Holocausto es la manifestación más trágica de lo que puede suceder cuando la ciencia se convierte en un instrumento de control político y discriminación. La eugenesia también se implementó en otros países, como Suecia, donde se llevaron a cabo esterilizaciones forzadas de personas consideradas socialmente indeseables hasta la década de 1970. En Canadá, los programas de eugenesia también afectaron a minorías, particularmente a pueblos indígenas, mientras que en Japón las políticas eugenésicas contribuyeron a la esterilización de miles de personas, especialmente en comunidades rurales. A pesar de los horrores históricos que acompañan a la eugenesia, algunas voces siguen defendiendo ciertas prácticas eugenésicas, sobre todo en el contexto de la biotecnología moderna. Los defensores actuales de la eugenesia argumentan que, con los avances científicos, ahora es posible prevenir enfermedades genéticas sin recurrir a medidas tan extremas como las del pasado. La tecnología de edición genética ofrece la posibilidad de corregir defectos genéticos antes de que un bebé nazca, lo que podría eliminar enfermedades hereditarias graves como la fibrosis quística y la distrofia muscular. Para muchos, este tipo de intervención no solo es ética, sino necesario para garantizar una mejor calidad de vida a las futuras generaciones. Sin embargo, las críticas a la eugenesia siguen siendo muy fuertes. Los opositores señalan que cualquier intento de controlar la genética humana abre una puerta peligrosa hacia la discriminación, la segregación y el abuso. Además, muchos argumentan que la eugenesia moderna podría llevar a la creación de una sociedad donde solo las personas que cumplen ciertos estándares físicos o intelectuales sean valoradas, lo que haría aún más profundas las divisiones sociales y económicas. La historia demuestra que las políticas eugenésicas han sido una forma de justificar la opresión y el control de los más vulnerables. En este sentido, el principal argumento contra la eugenesia radica en la autonomía humana y el respeto por la diversidad genética. La libertad de elegir qué tipo de vida vivir, cómo formar una familia y cómo afrontar las imperfecciones de la naturaleza humana es un derecho fundamental que no debe ser coartado por una visión reduccionista de lo que es mejor, entre comillas. Además, existe un peligro inherente en permitir que el Estado o la sociedad dicten qué características son deseables y cuáles no lo son, ya que estos criterios podrían fácilmente estar sesgados por prejuicios raciales, sociales o políticos.
La eugenesia nos invita a reflexionar sobre los límites de la intervención humana en el diseño de la vida. Si bien los avances científicos y tecnológicos han permitido avances inimaginables en la medicina y la genética, también debemos tener en cuenta las lecciones del pasado. La historia nos ha demostrado que los ideales de mejorar la humanidad pueden ser peligrosos cuando se traducen en políticas coercitivas que niegan la dignidad y la libertad de las personas. La autonomía, la diversidad y el respeto por la libertad individual son valores fundamentales que se deben prevalecer en cualquier sociedad que busque el bienestar de sus miembros. La verdadera fuerza de la humanidad radica en su capacidad de aceptarse a sí misma con todas sus imperfecciones. El camino hacia un futuro mejor no debe basarse en la idea de perfección, sino en la capacidad de respetar y valorar las diferencias y de ofrecer a cada individuo la libertad de decidir sobre su propio destino, sin imposiciones externas. En última instancia, la mejora de la humanidad debe ser un proceso colectivo y voluntario, no forzado ni dictado por una élite científica o política.